Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 27 de octubre de 2025. Faltan 59 minutos para que Puigdemont, me dice Esmeralda Ruiz que es puntual, así que doy por hecho que a las 5 en punto, que es cuando ha convocado a todos los medios de comunicación, salga en Perpiñán para anunciar lo que ya sabemos que va a anunciar. Esta es otra historia. O sea, que digamos que el interés no está en lo que va a decir, que ya sabemos, que rompe con Sánchez, que se acabó el acuerdo de legislatura. Vamos, nunca fue un acuerdo de legislatura, fue un acuerdo de investidura, por eso tampoco tiene mucho sentido. Pero en fin, ya saben ustedes que aquí se trata de vestir el muñeco. Y entonces, pues nos contará que está hasta las narices, que no se quiere ya entrevistar con Sánchez, que Sánchez ha incumplido todo lo prometido, que fue un error apoyar la investidura, en fin, dirá todo lo que le dé la gana y que por lo tanto la palabra que más se va a utilizar previsiblemente dentro de ya 58 minutos es la palabra ruptura, rompo. Bueno, ahí, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? La pregunta del millón será, ¿y él contestará lo que significa romper? No sé si hay preguntas, por cierto, Esmeralda Ruiz, ¿hay preguntas en el formato? ¿Qué tal, Luis? Pues en principio no, pues se aceptan preguntas. Lo tenemos complicado, porque ahí lo único que tiene de interés es que alguien le diga, señor Puigdemont, ¿sería tan amable de decirnos qué significa romper con el gobierno? O sea, ¿en qué cambia la situación desde el punto de vista práctico? Pero bueno, no sé, tampoco quiero anticipar, ya saben que la cita es a las 5 de la tarde. Hemos sabido que la decisión unánime que ha tomado la ejecutiva de Junts ha sido la de romper, porque ha trascendido. Y justo cuando estaba trascendiendo, en ese mismo instante, estaba María Jesús Montero en Televisión Española, siendo entrevistada. Entonces dicen, miren, acaba de saltar la noticia, por unanimidad la ejecutiva de Junts rompe con el gobierno. Fíjense ustedes la preocupación, entre comillas, que demuestra la vicepresidenta del gobierno cuando le dan la noticia y cuando le preguntan, ¿y esto significa algo? ¿Cómo lo interpreta usted? En esta relación que mantenemos con Junts tenemos como siempre altibajo, hay momentos mejores, hay momentos que son más de valle, pero estoy convencida de que entre todos seremos capaces de superar esta situación. O sea que, como ven ustedes, preocupadísima. Vuelvo a repetir, estas declaraciones de María Jesús Montero son posteriores a que trascienda la noticia de la ruptura, porque alguien podrá decir, bueno, es que esto es lo que decía antes. Antes había hablado, por ejemplo, Salvador Illa, que le habían preguntado esta mañana. Salvador Illa es el presidente de la Generalitat de Cataluña y por lo tanto está doblemente afectado. Porque claro, la ruptura de Junts con el Partido Socialista a Illa también le hace un roto de no pocas dimensiones. Entonces ella, pero estas declaraciones son previas a que supiéramos que ya se había tomado la decisión de romper, lo que, en fin, apelaba es a la sensatez de Puigdemont, diciendo espero que en el último minuto recapacite, que se dé cuenta de las consecuencias tremendas que tendría la ruptura. Lo explicaba así. El govern de Pedro Sánchez es un govern positivo. El gobierno de Pedro Sánchez es una alternativa. Lo digo con todo el respeto, pero con toda la claridad involucionista. Y espero que Junts actúe con sensatez y pensando, primero de todo, en Cataluña y en los intereses de los catalanes. Pensant, primer que tot, en Catalunya i els interessos dels catalans. Pues va a ser que no, señor Salvador Illa. Creo que Puigdemont ha atendido a los intereses de lo que considera que son los intereses de Junts y que por lo tanto pues nos va a decir a las 5 de la tarde que rompe con usted y que rompe con Sánchez. Esto es lo que nos va a decir. Sabemos que esto es lo que nos va a decir, lo que no sabemos es cómo lo va a justificar. Pero vuelvo a repetir, el gobierno no parece muy nervioso y el partido que sostiene al gobierno tampoco. Escuchábamos hace un instante declaraciones de María Jesús Montero cuando ya había trascendido la decisión unánime de la ejecutiva de Junts de romper con el PSOE. Bueno, pues ahora escuchen la reacción posterior también a ese momento, protagonizada por la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, la señora Mínguez. Nosotros trabajamos bajo escenarios ciertos y conocidos. Entonces, esta tarde, a las 5 de la tarde, han anunciado una rueda de prensa y haremos las valoraciones. En cualquier caso, un respeto hacia Junts per Catalunya y nuestra voluntad de mano tendida, de diálogo, de negociación y acuerdo, porque vale la pena y porque es bueno para España y porque también es bueno para Cataluña. Bueno, pues sí, está en mano tendida, capacidad de diálogo, pero vuelvo a repetir que Junts ya ha considerado todo eso y ha tomado su propia decisión. Por otra parte, era una decisión que yo creo que estaba, vamos, más que anunciada con carácter previo. Ya veníamos hablando de esto desde que en la sesión de control del miércoles de la semana pasada, ustedes lo recordarán, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, le dijo al señor Sánchez, ha sonado la hora del cambio. A partir de este momento empieza el run run. Y a partir de ahí se desatan los acontecimientos y luego veremos a las 5 de la tarde lo que puede concretar
el señor Puigdemont. Pero había una pista clave para saber que esto iba a terminar como ha terminado. Saben que ahora, a partir del miércoles, la militancia de Junts per Catalunya va a tener que ratificar o no, se va a someter a votación de la militancia la decisión de romper. Ya veremos lo que pasa en esa consulta. Es evidente que van abrumadoramente a respaldar la decisión del señor Puigdemont. Pero es que con carácter previo, el sábado se habían reunido también con el señor Puigdemont al norte de los Pirineos, porque no me acuerdo exactamente, me parece que ha sido, ¿dónde fue? ¿En Bruselas, Esmeralda? Sí. En Bruselas. Bueno, pues habían reunido todos los alcaldes de Junts. Y entonces es curioso porque a mí, yo lo dije con carácter previo, a mí esa es la reunión que más me interesaba. Porque yo creo que la presión interna para romper viene precisamente por parte de los alcaldes. Los alcaldes tienen elecciones municipales, están perdiendo posiciones con la Alianza Catalana y tenemos que reaccionar. Estamos pagando carísimo el precio de seguir apoyando a el señor Sánchez. Y por eso le he pedido a Esmeralda Ruiz, que se maneja muy bien en los medios del independentismo catalán y de la prensa catalana en general, que nos cuente qué pasó en esa reunión de los alcaldes. ¿A qué conclusiones hemos llegado, Esmeralda? Bueno, es que es importante saber de dónde partimos. Y el preámbulo de lo que vamos a escuchar seguramente en media hora, una hora aproximadamente, también se decidió ese día en un cónclave con los alcaldes que tuvo que colar, acuérdate Luis, lo contamos aquí la semana pasada, última hora de la tarde, el viernes Puigdemont, porque no estaba previsto. Los alcaldes estaban repartidos, pero la cita fue telemática y fue en la sede del partido en Barcelona, en Junts. Pero hubo una parte de esos alcaldes que ya había viajado a Bélgica hace 2 semanas y que le dijo a Puigdemont que o el proyecto o tú. Así que el sábado a los que se citó fue a los que faltaron en aquella cita, pero liderados por el mismo hombre, el alcalde del municipio más grande que gobierna Junts, que es Sant Cugat del Vallès. De esa reunión sabemos que Luis Turull, que fue quien la encabezó, no estuvo Puigdemont, les dijo a esos alcaldes, y esto es textual, que tenían que estar preparados porque vienen momentos complicados. Y de ahí se interpretó un adelanto de la ruptura que hoy se va a escenificar, pero lo cierto es que la reunión del sábado no fue una simple charla de análisis de situación, fue un encuentro forzado por los cargos locales separatistas, y lo que hicieron ellos fue verbalizar una vez más el miedo a ser engullidos por Urriols. El principal problema, y así lo trasladaron, lo tienen en Gerona y en Lérida, donde necesitan más recursos para gestionar sus municipios y donde Urriols ya está captando concejales de Junts y hasta de Esquerra Republicana. Ojo a esto. Y esto pues no se combate siendo socios del gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que trasladaron, y entonces Turull trató de calmar las aguas pues poniendo en valor el trabajo de los alcaldes. Però ha estat gràcies a vosaltres, al món municipal de Junts. Y les dijo, ha sido gracias a vosotros, vosotros, al mundo municipal de Junts, que se han puesto sobre la mesa a actuar sobre asuntos trascendentes, a lo primero que pide un ciudadano, a vivir en un espacio de convivencia, de civismo, de seguridad. de civisme, de seguretat. Y acto seguido les dijo que harán todo lo posible para actuar contra la multirreincidencia, contra las ocupaciones, pero es que eso ya lo están haciendo los alcaldes. Ante la dejadez, dicen ellos, de Puigdemont, el de Sant Cugat, por ejemplo, ya ha emprendido en su municipio una serie de acciones para detectar empadronamientos fraudulentos, de modo que para los cargos locales lo del sábado fue poco más que un mitin en el que Turull les prometió que hará todo lo posible para atender a sus reclamos. De ahí interpretamos en su momento que el número 2 del partido no apostaba por la ruptura. Bueno, hoy hemos visto que ha sucedido otra cosa. Y recordar una frase, Luis, de uno de los negociadores de Junts con el Partido Socialista a principios de este mes de octubre. Lo publicó La Vanguardia. Tenemos que matarlos sin dejarlos morir. Y suponemos que será lo que acabe pasando hoy mismo, un divorcio a medias. Bueno, veremos a ver cómo se concreta. Bueno, a las 5 de la tarde espero que salgamos de algunas dudas. Les decía que el gobierno no parece muy nervioso. Hemos escuchado las declaraciones de María Jesús Montero y también de Montse Mínguez, la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Los socios del gobierno, en la llamada mayoría progresista, que ahora ya deja de ser mayoría, puesto que Junts la abandona, o por lo menos eso es lo que yo presumo que va a decir esta tarde a las 5 el señor Puigdemont, pues tampoco parece que estén. Muchos de ellos no parecen muy preocupados. Por ejemplo, hoy he hablado en representación de Sumar, que es el otro socio del gobierno, Ernesto Urtasun, y ha dicho esto. Junts tiene que tener muy claro que nada de lo que podemos hacer juntos es posible con un gobierno de Partido Popular y Vox. Nada. Y yo creo que evidentemente nadie en Cataluña, y tampoco los votantes de Junts, entenderían ningún tipo de operación en la cual Junts pudiera participar para facilitar la llegada del Partido Popular y Vox. Y esto los votantes de Junts y los dirigentes de Junts lo saben. Bien, y también ha hablado el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama Isaac Albert.
Y entonces Esquerra ha dejado muy claro, bueno, Junts que haga lo que quiera. A nosotros no nos concierne y nosotros no vamos en esa dirección. Vamos a seguir colaborando con el Partido Socialista. Nosotros no hacemos escenificaciones, no nos enfadamos, no amenazamos, porque los intereses de Cataluña no se defienden solos. No vamos a dimitir de ejercer la fuerza política que tenemos en el Congreso con nuestros 7 diputados, por el bien de Cataluña y sus ciudadanos. Dicho lo cual, las dos declaraciones que hoy a mí me parecen más clarificadoras son las que han protagonizado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y también el director o subdirector, no me acuerdo, de elnacional.cat, que es un periódico que maneja subdirector, que se llama Ferran Casas. Vamos a escuchar a los dos. Los dos coinciden en el diagnóstico de fondo. A mí me parece que los dos van en la dirección correcta. Yo les he dicho, la pregunta del millón es, ¿qué significa romper? ¿Significa algo? ¿Va a cambiar algo? Bueno, escuchen la respuesta que da a esa pregunta el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Lo que puede tumbar al Gobierno de España es sin duda la vivienda y la inacción del Gobierno de España ante la especulación y ante el incremento del precio de la vivienda. Pero Junts no va a tumbar este Gobierno, así que mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que esto va a seguir igual, pero digamos va a haber más distancia política, o Junts va a querer poner una distancia política. Pero lo que no habrá es una moción de censura, sea o no instrumental, porque un gobierno con el apoyo o liderado por el PP y con la participación de Vox, es evidente que tendría un rechazo muy amplio, un rechazo social y político muy amplio en Cataluña. Esto es lo que yo creo que concreta, lo que baja el balón al terreno del juego. Dice Urtasun, mucho ruido y pocas nueces. Creo que como titular no está mal. Y lo que acabamos de escuchar en boca de Ferran Casas, es decir, sí, que será más difícil la negociación, pero como no va a haber moción de censura, que es la única herramienta, lo vuelvo a decir, lo llevo diciendo desde hace 2 años, la única herramienta que puede echar a Sánchez del gobierno es una moción de censura. ¿Está o no está dispuesto el señor Puigdemont a apoyar una moción de censura, en este caso de carácter instrumental, con la concurrencia del Partido Popular, que sería necesario, y de Vox, que sería necesario? Pues todo el mundo dice que no. Por tanto, hoy le han preguntado también a Feijóo a propósito de la moción de censura. Ahora lo escucharemos. En el Partido Popular, nos cuenta Maite Loureiro, las cosas están, en fin, también bastante tranquilas, ¿eh? Es decir, también ellos creen que detrás de esto hay mucha teatralización y poco asunto concreto. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP no da ninguna credibilidad al órdago de Carles Puigdemont y recuerda que el anuncio de romper con Pedro Sánchez no es suficiente para provocar su caída. No vamos a movernos de nuestro sitio, trasladan desde la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo, donde descartan tomar ningún tipo de iniciativa para hablar con Junts. Que nos llamen ellos si quieren, aseguran en tono irónico, recordando que cualquier actuación pasa por una moción de censura. Una posibilidad difícil de digerir para los separatistas, ya que necesitan el apoyo de Vox, especialmente en plena competencia con Alianza Catalana. En cualquier caso, el PP descarta por el momento hablar de política ficción al ser preguntado sobre una posible moción instrumental que no tenga Feijóo como candidato, dado que Junts tampoco estaría por la labor de facilitar con sus votos esa posibilidad. De hecho, Feijóo no ha querido ni siquiera hablar mucho de este asunto. Le han preguntado, porque hoy ha tenido un acto, bueno, le han hecho una entrevista en el periódico de Cataluña y luego ha tenido un acto también con autónomos. Él no ha querido hablar de esto y los periodistas lo han intentado. Todo lo que le han sacado a Feijóo sobre esta materia ha sido esto. Yo no voy a hacerle perder el tiempo a los españoles sobre un comentario, un rumor, una conversación sobre Junts. Junts tendrá que hacer lo que considere oportuno. Lo que sí sigo pensando es que esta legislatura nunca debió haber empezado. Bien, bueno, si la conclusión a la que llegamos es que a partir de ahora el gobierno no va a poder sacar adelante ninguna ley, pues ya sabrá Sánchez si quiere seguir siendo presidente del gobierno, no pudiendo sacar adelante ninguna ley, empezando por la ley de presupuestos. Esto ya es otra historia que supongo que contaremos a partir de esta tarde o de mañana. Pero mañana el gobierno presenta, en estas condiciones de no mayoría parlamentaria, una ley que Bolaños venía mimando como la niña de sus ojos. Era la ley que él quería sacar y quería pasar a la historia como el ministro de Justicia que cambió la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de los casos pasaran a manos de los fiscales. Esta es una de las cosas que pretendía la ley, no la única, pero es la que a los fiscales más le encocoraba. Han hablado ya con carácter previo, porque le hemos pedido su opinión, 2 de los portavoces de las asociaciones de fiscales de nuestro país. Por ejemplo, Sergio Oliva,
que es de la Asociación Francisco de Vitoria. Escuchen lo que él dice. Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza. Antes de cambiar quién investiga, España necesita blindar la imparcialidad de quienes lo harán. Solo así, esta reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes. Bueno, pues es una opinión muy coincidente en el argumento de fondo con lo que sostiene Miguel Pallares, que es el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la función de investigación o de instrucción de las causas penales en España, es necesaria una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que regula precisamente sus funciones y su funcionamiento. A nuestro modo de ver, es imprescindible que el fiscal del caso concreto esté blindado, es decir, que se pueda realizar la investigación sin ningún tipo de injerencia. Bueno, primera consecuencia práctica de la ruptura de Junts, si no cambian las cosas. Rebus sic stantibus. Esta ley que mañana presente el Gobierno en el Consejo de Ministros está condenada a fracasar, porque necesita los apoyos de Junts, y Junts dice que no apoyará nada del Gobierno. Por tanto, pues estamos ante un acto melancólico, el primero del Gobierno después de conocer la ruptura de relaciones entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista Obrero Español. En todo caso, eso, insisto, habrá que valorarlo a partir de las 5 de la tarde, salvo que introduzca alguna cláusula. Es que yo espero que Puigdemont diga alguna cosa interpretable y que deje algunas cosas para que podamos especular. Nada le gusta más que sentirse protagonista y decir cosas que vaya usted a saber, luego rasca si no hay nada, pero bueno, es la personalidad del personaje. Les tengo que contar, eso sí, que nos estamos acercando, es el día 29, el primer aniversario de la Dana, y que con ese motivo hoy hemos conocido una encuesta que publica el diario ABC, hecha por GAT3, donde se ve hasta qué punto en el Partido Popular, en Vox, en el Partido Socialista, en Compromís, en todas las fuerzas políticas, en unas más y en otras menos, pero todas, en todas, quiero decir, de manera mayoritaria, hay un cabreo cósmico con Carlos Mazón, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, no el leoldista. A 2 días de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia en la que 229 personas perdieron la vida, la última encuesta de GAT3 para ABC y las provincias revela un futuro negro para Carlos Mazón. Tanto es así que el 75% de los encuestados piensa que no debería pasar ni un minuto más en el cargo y el 63% estima que además debería convocar elecciones anticipadas. Solo el 22% estima que debería continuar y el 13% que debería volver a ser candidato. Es el resultado en bruto de este último sondeo realizado entre los días 13 y 22 de octubre y cuyos datos son aún peores si se analizan en función del recuerdo de voto. Así las cosas, entre los votantes del Partido Popular, el 61% estima que debe dimitir, mientras entre los de Vox el porcentaje se eleva al 63%, dimisión que piden mayoritariamente el 90% de los encuestados socialistas y el 92% de los votantes de Compromís. Votantes estos dos últimos que respaldan mayoritariamente también que debería convocar elecciones anticipadas, mientras esta decisión la apoyan el 52% de los votantes populares y el 46% de los de Vox. Por contra, solo el 36% de los votantes del PP estiman que debe seguir en su puesto hasta mayo de 2027, mientras estos solo lo apoyan el 9% de los votantes del PSOE y el 6% de los votantes de Compromís. Sobre la posibilidad de que Mazón dé un paso al frente, solo lo apoyan el 15% de los votantes populares, mientras este porcentaje se eleva hasta el 28% en el caso de los de Vox. Para ambos votantes, la candidata más votada sería la alcaldesa valenciana María José Catalá, mientras el 44% de los votantes populares estiman que el tiempo del expresidente Francisco Camps ha pasado y no debería interferir en el partido. Bueno, ya saben que durante las últimas horas todos los partidos de la oposición valenciana están cargando contra Mazón. Hemos sabido algunos detalles a propósito de lo que hizo ese infausto día 29, como hasta las 7 de la tarde estuvo con esa periodista, como la acompañó al parking cuando se estaban inundando los pueblos, demostrando pues una sensibilidad manifiestamente mejorable. Y le han dicho de todo. Hoy le han preguntado a Mazón, oiga, todo lo que han dicho de usted, ¿qué le parece? Respuesta, una falta de respeto. Creo que es la semana del respeto, es la semana del tratar de buscar el mayor nivel de colaboración. Tiempo habrá para muchas otras cosas, declaraciones como las que se están produciendo por parte del Gobierno de España durante este último fin de semana. La falta de respeto que una semana tan durísima, que es el primer aniversario de una tragedia tan extraordinariamente cruel como la que ha sufrido mi tierra. ¿Tiene el respaldo o no lo tiene el presidente de su partido, de Alberto Núñez Feijóo? Él es gallego. Juzguen ustedes.
No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del Gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares. Son ellas las que piden que no continúe. Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. Desde luego esta semana conmigo no cuenta. Bueno, pues es lunes, es 27 de octubre de 2025. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. De nuevo, Esmeralda Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, acabamos de repasar lo que dicen las encuestas. En lo judicial, la juez de Catarroja, que instruye la causa de la Dana, ha acordado solicitar a las Cortes Valencianas el listado de llamadas del presidente Carlos Mazón de ese fatídico 29 de octubre. La solicitud se produce antes de la testifical, el lunes, de la periodista que comió con Mazón ese día, con Maribel Vilaplana. El 3 de noviembre tendrá que declarar y que ya explicó en una carta pública su versión de lo sucedido aquella tarde. El listado, entregado al Parlamento Autonómico por Presidencia de la Generalitat, sitúa el primer contacto telefónico a las 17:37. A esa hora, estando en el Ventorro, Mazón llamó a la entonces consejera Salomé Pradas, hoy imputada como responsable de la dirección de la emergencia. Y el Tribunal Supremo también ha hecho público el calendario del juicio en el que va a comparecer el fiscal general del Estado. El imputado Álvaro García Ortiz tendrá que declarar el 12 de noviembre. Ese será el día, aunque el juicio se alargará durante 6 jornadas. Empieza el día 3 y acaba el 13 de noviembre, momento en el que quedará visto para sentencia. La jornada del día 12 será crucial, ya que también declararán los agentes de la UCO que participaron en los registros de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid. Entre ellos está citado el agente que volcó los dispositivos electrónicos del fiscal. Durante las 6 sesiones previstas van a comparecer hasta 40 testigos. Por cierto, el Supremo acaba de avalar, esto es última hora, la fianza impuesta a García Ortiz, los 75.000 euros, y rechaza, por tanto, el recurso de la Abogacía del Estado. Esta semana también acoge 2 citas muy destacadas en lo que respecta a corrupción. El jueves, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, y un día antes, el miércoles, la declaración en el Tribunal Supremo del exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, y de Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización del partido. Cuenta hoy el debate que el gerente del PSOE se llevó una copia de la contabilidad del partido que incluye los pagos en metálico a Pedro Sánchez y a otros miembros del partido. Este periódico ha hablado con fuentes conocedoras del contenido de esa copia y lo que le cuentan es que en esos apuntes contables aparecen con fechas y con importes y conceptos los desembolsos en efectivo que se iban efectuando desde la gerencia de Ferraz. Pagos que luego se clasificaban o bien como compensaciones o bien como liquidaciones internas. Este mediodía los servicios jurídicos de Vox han anunciado que van a presentar un escrito ante el juzgado para pedir la entrada y el registro de la sede del PSOE en Ferraz para evitar, dicen ellos, el riesgo de destrucción de pruebas. Y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz exploran ir juntos en más de 30 provincias en escaños de Sumar y Podemos. Esta es una información que ha publicado hoy El Confidencial y que dice que en las 33 provincias en las que Sumar no consiguió escaño en las últimas generales, el plan es ir juntos en las siguientes elecciones para restarle un escaño al Partido Popular en estas plazas. Bueno, la misma información asegura que desde Moncloa y fuentes del PSOE no quieren comentar la noticia, pero otra fuente muy importante y muy directa es la del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Le han preguntado a él. Yo trato de contestar todas las preguntas que ustedes me hacen, que siempre son en base a informaciones verificadas y contrastadas, pero también tengo que decirle con toda sinceridad que a veces se publican determinadas informaciones sin ninguna base, que no es muy serio, y por lo tanto me cuesta valorar una información publicada en base a la nada, que es muy poco serio. Esto es lo que dice el portavoz de Sumar. Bueno, este lunes el líder del PP, además de hablar de Puigdemont, como contabas, Luis, ha anunciado un plan integral de autónomos con cuota cero para los nuevos emprendedores y una sola declaración al año. Además, si el emprendedor gana lo mismo o menos que el salario mínimo o es menor de 35 años, la exención se va a prolongar un año más. Este país tiene que cambiar el rumbo que está empujando a la pérdida de renta a muchos hogares. Y tiene que empezar a hablar de qué podemos hacer para proteger la generación de riqueza. En las próximas fechas, el Partido Popular presentará un plan integral de autónomos. Les aseguro que no habrá improvisaciones. Les aseguro que será para aliviar y no para asfixiar. Y también les aseguro
que será también para prestigiarles. Bueno, y fuera de España, el foco está hoy puesto sobre Argentina, porque la victoria de Javier Milei en las legislativas celebradas este domingo pues han revolucionado los mercados, hasta en Estados Unidos. Fíjate, Luis, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se han disparado hasta un 35% en las operaciones previas y los bonos siguiendo el mismo camino hasta ahora. Trump le retó públicamente a ganar estas elecciones si quería seguir contando con su apoyo y tras el recuento de los votos, pues Milei, claro, salió a celebrarlo. Dice ahora que está más tranquilo. Se impuso 9 puntos a las diferentes siglas del peronismo. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Milei no se jugaba la presidencia, eso es verdad. Lo que se votaba era renovar la mitad de la Cámara de los Diputados y un tercio del Senado, pero la victoria ha sido muy abultada, pese a que su gobierno viene señalado por las acusaciones de corrupción. Ha logrado imponerse en las provincias más grandes del país y en casi todo el territorio, y esto no lo decían las encuestas.